Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, el anterior fin de semana habíamos visto el cálculo de cortocircuitos trifásicos a través del uso de la matriz de matriz de impedancias y cómo a través de esta herramienta los cálculos se simplifican un montón y obviamente podemos usar ese algoritmo para llevarlo a cualquier programa de software. Una de las cosas que hay en el libro es de cómo se van formando las matrices de barras. No sé si habrán visto en alguna materia, usando ramas, para ir aumentando y para ir quitando elementos de la red, como se hace en cualquier programa de software. Por ejemplo, en el PowerWord, que quitamos, aumentamos barras, y entonces va construyendo ahí automáticamente la matriz de impedancias. Es una metodología un tanto larguita, no compleja, de cómo ir modificando cada elemento, ya sea una rama o un árbol al ir construyendo nuestras matrices. Si ustedes quieren adentrarse un poco más en cuanto a lo que es el software, para ir construyendo un software, pues esta parte la necesitan sí o sí para que la vayan a usar en la definición de un software. Nosotros no lo vamos a hacer. Por ejemplo, en ese sistema, el ejemplo 9.3 dice construir la matriz de impedancias para la red del ejemplo 1. Y entonces lo va construyendo elemento por elemento. Hasta llegar, después de todo ese proceso, a conseguir la impedancia de la matriz. El otro ejemplo es para ir aumentando una rama, un elemento más ya en un circuito hecho y cómo se lo puede ir haciendo. Bueno, tenemos los programas para hacerlo, por lo tanto no nos preocupamos. Entonces, tenemos los dos programas, el ZBuild, que es el programa que nos ayuda a construir la matriz de impedancias, y el programa Sinfold, que nos ayuda a calcular las fallas trifásicas en cualquier sistema. Entonces, veamos el ejemplo que hemos estado viendo y que ustedes tenían que hacer los complementos de las tareas en las otras dos barras, en las barras 1 y 2, como tarea. Y entonces empecemos a usar el software. Dice, usa la función ZBase igual ZBuild con el dato ZData para obtener la matriz de impedancias de la red del ejemplo 9,3. Entonces, aquí tenemos la matriz de los datos.
de la barra 0 a la barra 1, del generador 1 más el transformador, tenemos 0,2. En la otra, de tierra hasta la barra 2, tenemos el generador 2 más el transformador 2. Ahí estaba haciendo con el mouse. Estos dos, 0,2 más 0,2, 0,4, este ya lo vimos. Y luego los datos de las impedancias de las líneas, en este caso solamente las reactancias, de la barra 1,2, 0,8, de la barra 1,3, 0,4 y de la barra 2,3, 0,4. Entonces, en función de estas datos, le decimos que nos construya la matriz de impedancias. Entonces, toda esta construcción de la matriz de impedancias es a través de esta matemática de matrices para ir adicionando elementos uno por uno. Y entonces lo pueden revisar, o si no pueden revisar el programa en PowerPoint, cómo está configurado para darse más cuenta de cómo va haciendo. Y entonces nos da los resultados y lo vamos a ver en vamos al ejemplo 9.5. Que es el dato del generador 1 hasta del generador más transformador a la barra 1, 0,2, del generador 1 más el transformador, 0,4, 0,2 más 0,2, de la línea 1 a 2, 0,8, de la línea 1 a la barra 3, 0,4, y de la barra 2 a la barra 3, la línea 0,4. Entonces, aquí decimos construyamos la matriz de impedancias. Lo corremos y listo. Ya corrió, ¿qué información nos da? Y nos dice la cantidad de iteraciones que está haciendo, no da ninguna información. Y nos da, sí, 1, 2, 3, 0, 4, 0, 4. Y nos da los valores. Entonces, si nos fijamos el valor de la Z33, de 0,34, es el valor que hemos usado en nuestros cálculos para calcular la falla trifásica. Pues ya sabemos que si quiero calcular el valor de la corriente cortocircuito trifásica, entonces agarro este valor, 1 dividido entre este valor, va a ser el valor de la falla trifásica. En la barra 3, quiero saber el valor de la corriente cortocircuito trifásica en la barra 2, uso ese valor, y en la barra 1 uso ese valor. Dice, una falla trifásica en la barra 3 con impedancia de falla de 0,16. Use el programa SimFold para calcular las corrientes y los voltajes de falla. En este ejemplo se desprecian las capacidades de las líneas y las cargas de todos los voltajes de prefalla se asumen en 1 por unidad. Entonces, nos vamos a ir aquí. 9,6, vamos a ver los resultados de los ejemplos anteriores que hemos calculado. Desde este.
Entonces, aquí está aquí está el valor de la que calculamos. En el ejemplo era 2 por unidad. Una reactancia de 0,16. La corriente de falla trifásica en la barra 3, usando una impedancia de falla de 0,16, nos da 2 veces el valor por unidad. Ahora venimos aquí a MATLAB, el ejemplo 9,6. Tenemos los mismos datos de nuestro sistema. Le decimos que nos construya la matriz de impedancias con esos datos y que nos calcule el valor de la falla trifásica. Puedes acordar. Primero nos calcula la matriz de impedancias y luego nos dice en qué falla quieres la barra, en la barra 3, y el valor de la impedancia de falla era 0,16J, ¿no? 0,16J, creo que no se anota así, vamos a ver. Y entonces tenemos aquí el voltaje en la barra 3 es 2 veces por unidad. La corriente que va circula por el generador 1 hacia la barra 1 es de 1,2 por unidad. De la barra 1 a la barra 2 va 0,1. Por lo tanto, si hacemos Kirchhoff ahí, desde la barra 1 a la barra 3 va a ir por el otro lado 1,1. 1,1 va a 0,1, pues da los 1,2. Y el generador 2, los 0,8 que calculamos, 0,9 va por la otra barra y en total la falla es 0,3, que son los mismos valores que habíamos calculado. Eh, Aquí está lo que van por el generador 1, 0,2, por el generador 2, 0,8. Luego se va 0,1 de la barra 1, de la barra 1 a la barra 2 y de la barra 1 a la barra 3, menos J 1,1, 1,1 más 0,1, los 1,2 que vienen. Y por este otro lado, por la I23, y por aquí, es la 0,9, por aquí está viniendo, por la 1,2 está viniendo, ¿cuánto? 0,1. El 0,1 viene por aquí, y por aquí viene 0,9, entonces por aquí viene la 0,8, ¿no? Que ya lo habíamos calculado aquí. Y en el punto de falla es 2, ¿no? Es 2 por unidad. Gracias a la matriz, nosotros podemos calcular muy fácilmente la falla. Si quieres hacer otra falla, le dices que sí, y si quieres salirte, le dices que no. Y el programa se sabe. ¿Dónde estamos?
9,6. Si ya lo calculamos, ahí están sus voltajes y sus corrientes. Los voltajes en cada barra y las corrientes en cada una de las ramas. No he visto los voltajes aquí. A ver, vamos a ver. Tengo aquí como resultado. Que la corriente total de falla 2 por unidad. Los voltajes post falla. Barra 1, 0.76, barra 2, 0.78 y barra 3, 0.32, los mismos que hemos visto. Y la distribución de las corrientes por todas las ramas del circuito. Pero el ejemplo 9.7 donde tenemos los datos de los generadores, de sus reactancias transitorias, del generador 1, del generador que está en la barra 10, del generador que está en la barra 11. Tenemos todos los datos de las líneas y de los transformadores. Y los datos de las líneas están en función de de la forma pi, donde tenemos los datos más completos de la línea, ¿no? De su resistencia, su reactancia y su susceptancia. Y se desprecian los capacitores en paralelo y las cargas de las líneas. UCZ1000 parte de la matriz de impedancias, asumiendo los voltajes prefalla de 1 por unidad. Calcule las corrientes de falla, voltajes de las barras y las corrientes de línea para una falla franca en la barra 8. Entonces, estamos viendo que la falla es aquí en la barra 8. Usando el programa SINFO. Cuando se usa Z1000, las reactancias del generador deben incluirse en los datos de impedancia por la barra 0, barra de referencia. Los datos de impedancia y de los comandos requeridos son los siguientes. Entonces, nos vamos al ejemplo 9,7. Entonces, tenemos todos los datos de nuestro sistema. El generador 1, 020. Veamos si ese dato coincide. Aquí es el dato 020. El generador 10, 015 y el generador que está en la barra 11, 025. 020, 015, 025. Que son los datos que tenemos aquí. 020, 015 y 025. Y luego lo único que tenemos que colocar son los datos de los transformadores, transformador que está entre la barra 1 y la barra 2, y los datos de la línea, que es la misma info, copiar la tabla en el formato que nos pide MATLAB. Metemos todos los datos. Y si se fijan, aquí solamente estamos metiendo, ¿qué cosa? Los datos de las reactancias. No estamos metiendo las susceptancias. Por ejemplo, de la línea 2.3, solamente estamos metiendo 0.30. Vamos a verificar esa. En la línea 2.3, estamos metiendo su resistencia y su reactancia, 0,08. Entonces estamos metiendo la susceptancia.
¿Ok? Con eso, con esa restricción de que no estamos usando el modelo pi para representar a las líneas, corremos y nos dice en qué barra, en la barra 8, y no me acuerdo en qué, si la falla es franca, no dice, no dice, aquí dice falla franca, ¿ok? Aquí el texto dice una falla franca. Entonces, significa que la impedancia de falla es 0. Aquí queremos que la falla sea en la barra 8 y que la impedancia de falla sea igual a 0. Entonces 0, ya nos calculó. Pues, tenemos aquí los voltajes. Primero nos da el resultado de que se ha calculado el voltaje de falla trifásica en la barra 8 y su valor es 3.3319 por unidad. Vamos a verificar que ese es el resultado. Y no tenemos resultado aquí. Qué raro. Había, pero no importa. Como no lo tenemos aquí, para comprobar, vamos a irnos al libro. Ay, vamos al capítulo 9. Este más o menos, por aquí. Así, el 9.7. Y entonces el 9.7 nos da como resultado 3.3319 por unidad, que es el mismo. Este es el MATLAB, nos dice 3.3319. Estos son los voltajes en cada una de las barras, voltajes post falla, no se olviden. Lógicamente en la barra 8 tiene que ser 0 el voltaje, porque la falla es franca. Vamos a verificar eso. El voltaje en la barra 8, 0 de magnitud y 0 de ángulo. Y luego tenemos la distribución de las corrientes en todas las líneas del circuito. ¿Quieres hacer otra? No. Esa
ha sido calculada, 3.3319, sin considerar la parte de las susceptancias de las líneas de transmisión. El ejemplo 9,8 dice, el ejemplo 9,7 considera capacitores en paralelo y despreciar las cargas. Entonces, si vamos a usar las capacidades en paralelo, vamos a usar todos estos datos de las susceptancias. Así que es el modelo completo, la representación de un modelo completo para las líneas, que es el modelo pi. Y entonces nos vamos al problema. No se olviden del 9,7, 3.3319 el resultado. El 9,8, ¿qué es lo que hacemos? Para meter la información donde podamos meter la susceptancia, y no se olviden el MATLAB, y nos viene un medio de la susceptancia, es el valor que hay que introducir. Y metemos todos los datos de las líneas, su resistencia, su reactancia y su susceptancia. Entonces, entre la barra 1 y la barra 2, lo que tenemos es un transformador, que solamente tiene el dato de susceptancia, 0.06, y obviamente no tiene datos de susceptancia. Y todos los que tienen datos de susceptancia son líneas. Metemos los datos así con line data exactamente como hacíamos en el programa de flujo. Metemos los datos de los generadores, del generador 1, 0.20, del generador que está en la barra 10, 0.15, del generador que está en la barra 11, 0.25. Le decimos que nos construya la matriz de impedancias usando los datos de las líneas y los datos de los generadores. Y luego que ha calculado la matriz de impedancias, calcule una falla trifásica. Cuando lo corremos, digamos, lo primero que hace es calcularnos la matriz de impedancias. Aquí en las columnas nos muestran 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y tenemos aquí, por falta de espacio, primero las columnas 1 al 6 y luego las columnas 7 hasta la 11. ¿Y en qué barra queremos una falla? En la barra 8. Y la impedancia de falla 0. ¿Cuál es la corriente de falla? Teniendo básicamente casi todos los datos del problema, 3.3301. Entonces aquí hemos mejorado la información con los datos de las líneas, y de 3.3319, que era sin considerar las susceptancias, ahora baja un poquito a 3.3301. La anterior era. Finalmente, vamos a ver el ejemplo 9,9, dice que del ejemplo 9,7,
Considerar los capacitores en paralelos, esta información que hemos calculado en el 9.8. Y considerar las cargas de la carga en cada nodo. Para ver los efectos que tienen las corrientes de carga en los voltajes prefab. Entonces, nos da los datos de carga en la barra 3, aquí, 150 y 120. En la barra 5 también hay carga, 120 megavatios y 60 megabares. Luego tenemos en la barra 6, también tenemos carga, que tiene este valor, 140 megavatios, 190 megabares. Ahora tenemos carga en la 8 y en la 9. Tenemos en la 8, datos de la carga y datos en la 9, datos de la carga. Pues lo primero que hacemos para saber, un ratito. A ver si voy a apagar. Ya. Nos vamos al ejemplo 9.9, que es el ejemplo ya bien completito, corriendo flujo. Ahí está, no está cerrado esto. Cuando empieza así y no carga nunca, es que tienen algún programa abierto. Entonces aquí le vamos a decir que no. Y recién va a cargar, recién lo carga. Entonces aquí, lo primero que hacemos es poder exactamente colocar la información como si fuera un programa de flujos. Bueno, es un programa de flujos, evidentemente. Tenemos las 11 barras. Ahora vamos colocando con sus datos de carga y con sus datos de generación. Directamente la barra 1 es la barra slack. Los datos de las líneas completas y los datos de la generación también completos. ¿Y qué le decimos? Que nos calcule la matriz de admitancias y con esa matriz que nos calcule el flujo usando el programa de Newton-Raphson, que nos dé la salida de los voltajes de las barras y que con esas salidas nos construye la matriz de impedancia usando los datos de las líneas, estos, line data, los datos de generador, de gen data, estos, y los datos de las cargas, load, que están aquí, ¿no? Metidos en los datos de las barras.
Entonces este load lo que va a hacer agarrar los datos de los voltajes en cada una de las barras. ¿Y qué más era? Y una vez que ha construido la matriz de admitancias, que nos calcule la falla trifásica. La corremos. Lo primero que hace es calcularnos la matriz de impedancias. Ya tenemos la matriz de impedancias. Y le decimos que la falla es en la barra óptima. Y la impedancia de falla es 0. Y entonces nos da que el valor más preciso de nuestro cálculo de los tres, porque está usando los datos reales, está usando los datos, en lugar de ser el voltaje de 1 por unidad, está usando sus voltajes reales, que están alrededor de 1, pero no necesariamente son 1. Y nos sale que el valor más próximo, con la mejor información, es de 3.3571. Hemos visto que con el otro método, sin considerar el flujo y solamente los datos de las barras o de las líneas en su configuración con el modelo Pi era 3.3301 y con mejor información nos da 3.3571. Como verán, las variaciones no son grandes, pero si bien podemos usar la mejor información siempre para calcular y tener el dato más próximo a la realidad. Porque tampoco quiere decir que si hacemos la simplificación de no poner un flujo o de no usar los datos de las susceptancias de las líneas, también los resultados están bastante próximos a la realidad. Pese a que estamos simulando tener una información con menor calidad, de menor calidad. Y listo, con eso hemos terminado lo que son el cálculo de las fallas trifásicas. Y como no podemos parar, nos vamos a ir al siguiente capítulo para ver qué es lo que... Y lo que viene a continuación es aprender a calcular las corrientes, los valores de las corrientes de cortocircuito para los otros tipos de fallas, para las fallas que son desequilibradas. Ya saben cuáles son las fallas desequilibradas, ya lo sabemos de memoria, son las fallas fase a tierra, las fallas bifásicas y las fallas bifásicas con contacto a tierra. Como ya estamos hablando de sistemas desequilibrados, ya no podemos suponer, como el caso de las fallas trifásicas, de que nuestro sistema esté equilibrado. Entonces tenemos que suponer algún ejercicio matemático que nos ayude a trabajar con sistemas desequilibrados. Y uno de los más simples, de los más entendibles, y también de los más usados, es a través de las componentes simétricas. Que tiene la ventaja de las componentes de representarnos un sistema completamente desequilibrado en tres sistemas equilibrados. Y esos tres sistemas son la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia cero. Entonces podemos transformar a componentes simétricos usando estos dos programas, ABC2SC, que pasa de cantidades de fase a componentes simétricos, y para hacer de componentes simétricos a componentes de fase, usamos el programa SC2ABC, que va de componentes simétricos a cantidades de fase.
ambas grafican los fasores desbalanceados y las componentes simétricas. Ya cuando estemos avanzando, vamos a ver que para calcular la falla monofásica tierra, vamos a usar este programa, que es Line Ground Fault, falla monofásica tierra. Para calcular las fallas bifásicas sin contacto a tierra, vamos a usar Line Fault, esa LL es Line Fault. Y la falla bifásica con contacto a tierra va a ser Double Line Ground Fault, falla bifásica con contacto a tierra. ¿Para qué son las componentes simétricas? Ustedes ya lo saben, pero un buen repaso nunca está de más. Y por ahí la mayoría no lo entiende lo que son las componentes simétricas. Y es tan simple como esto, que nos permiten que usar a nuestras corrientes y a nuestros voltajes que están completamente desequilibrados, que sean reemplazados por tres componentes simétricos que son equilibrados. Y si podemos reemplazar un sistema desequilibrado por tres sistemas equilibrados, significa que con esos tres sistemas equilibrados podemos trabajar con una sola fase para calcular lo que queramos calcular. En un sistema trifásico se define la secuencia de fase por el orden que pasan por un máximo positivo. Considera los fasores de un sistema de corrientes equilibrados. Entonces, acá los que tienen 1 son los de secuencia positiva, los que tienen 2 son secuencia negativa y los que tienen 0 son secuencia 0. Entonces, en este caso de las componentes de secuencia positiva, asumimos este sentido de giro antihorario, que significa que primero va a pasar en esta secuencia, primero, si tomamos viendo a una persona de este punto, primero va a pasar la fase A, y luego va a ver que pasa la fase B, y finalmente, después cuando esté pasando por aquí, va a pasar la fase C. Las componentes de secuencia negativa, y una consideración de sentido horario, también lo mismo si nos ponemos a mirar desde aquí, luego va a pasar la fase A, luego va a pasar la fase B y luego la fase C. Y la secuencia 0 son 3 componentes que están en paralelo, que tienen la misma magnitud. ¿Qué es lo importante aquí para saber y no olvidarse? Que en un sistema equilibrado, solo hay componentes de secuencia positiva. No existen componentes de secuencia negativa, ni componentes de secuencia 0. Si tenemos un sistema desequilibrado, sin contacto a tierra, nuestro sistema va a tener componentes de secuencia positiva y de secuencia negativa. Y si tenemos un sistema, entonces la secuencia negativa, esta, va a aparecer cuando nuestro sistema esté desequilibrado. Y nuestro sistema desequilibrado con contacto a tierra, ahí vamos a tener componentes de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia 0. Pues significa que la secuencia 0 solamente va a existir si hay contacto a tierra.
Si no hay contacto a tierra, no existe componentes de secuencia cero. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta. Entonces, como es un sistema equilibrado, entonces su representación va a ser esta, que si solamente usamos la referencia de una sola fase, en función... ¿Hola? ¿Qué? No, ni idea. Porque se van a ir, pues, y ya, van a preferir llevárselo su plata. Ah, no sé, ni idea. No sé con quién. No, no hay nada. Ajá. Estoy dando clase ahorita. Te llamo cuando acabe. Chao, chao. Entonces, si todas las fases, la fase A, la fase B y la fase C, lo ponemos en función, como es un sistema equilibrado, en función de una sola fase, y lo retrasamos, la fase B, 240 grados, y la fase C, 120 grados. En cambio, en la secuencia negativa, y definimos un operador, el operador A, que es igual a una magnitud 1 y un ángulo de 120 grados, que lo transformamos a componentes rectangulares, va a ser igual. A cuadrado va a ser multiplicar A por A, que va a ser 1 con 240 grados, y A cubo va a ser 1 de 360 grados, ¿no? A por A por A. Entonces, si reemplazamos aquí, entonces aquí vamos a tener IA1, aquí con 240 grados va a ser igual a cuadrado, va a ser A cuadrado por IA1, y aquí con 120 grados va a ser igual a A. Va a ser A por IA1. Entonces, A cuadrado por IA1 es IB, y A por IA1 es IC, de secuencia positiva. Lo mismo con secuencia negativa, que es este. Entonces, IB en función de A, y IB en función de A, de estar 120 grados desfasado. Y C en función de A, de estar 240 grados desfasado. Que si reemplazamos por sus operadores, va a ser la corriente de la fase A de secuencia negativa, la corriente de la fase B de secuencia negativa va a ser igual a A por la corriente de la fase A de secuencia negativa, y la corriente de la fase C de secuencia negativa es igual a cuadrado por la corriente de la fase A de secuencia negativa. Y entonces aquí podemos ver una demostración bonita. Primero, antes de eso, veamos. Las corrientes de la fase A va a ser igual a la corriente de secuencia 0 más que la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. La corriente de la fase B va a ser igual a la corriente de la fase B de secuencia 0 más la positiva de la fase B más la negativa de la fase B. Y lo mismo para la fase C. Si lo escribimos todo en función de A, de la fase A, que es la diferencia, la vamos a escribir con sus operadores y nos va a dar esos resultados. ¿Por qué significa tener estos resultados? Que si esto lo puedes escribir en una forma matricial.
Pues la matriz de IA y B por IC va a ser igual a que, si aquí le pongo los coeficientes, aquí va a ser 1, 1, 1, aquí va a ser 1A cuadrado 1, y aquí va a ser 1A y A cuadrado. Escribo esa misma matriz, esta, y que multiplica las componentes simétricas de secuencia 0, positiva y negativa. Entonces, si hago las operaciones, va a ser exactamente tener estas ecuaciones. De tal forma que puedes escribir que la matriz de las corrientes de fase es igual a la matriz A, o al determinante A, que multiplica a la matriz de las componentes simétricas. Donde se conoce como la matriz de transformación de las componentes simétricas, la cual transforma las corrientes fasoriales en componentes de corrientes. Entonces podemos encontrar los valores de fase conociendo los valores simétricos, o podemos conocer los valores simétricos conociendo los valores de fase. Como invirtiendo, llevando al otro lado la matriz A, que pasaría al denominador, que va a ser la matriz inversa, y esa matriz inversa de esta matriz A va a ser igual a 1/3 por esto. Si se fijan, estos se invierten. Aquí es A cuadrado A, y en la matriz inversa, esto es AA, lo que era antes A cuadrado y A cuadrado. Entonces, con eso también podemos, si conocemos los valores de fase, podemos encontrar fácilmente los valores de secuencia. Que es lo mismo que escribir esta, ¿no? Para que se acuerden un poquito la operación de matrices, que a veces uno se olvida, la corriente de secuencia 0 va a ser igual a 1/3 por 1 por IA, más 1 por IB, más 1 por IC. ¿Qué es esto? Quiero calcular o saber la corriente de secuencia positiva de la fase A en función de las corrientes de secuencia de las corrientes de fase, va a ser igual a que la corriente de secuencia positiva de la fase A va a ser igual a 1/3, porque por 1 más IA más A cuadrado por IB, o más A por IB, y más A cuadrado por IC. Listo. Entonces dice que las corrientes de secuencia 0 es igual a 1/3 de la suma de las corrientes de fase. Cuando la suma de las corrientes de fase es igual a 0, no existen corrientes de secuencia 0, por ejemplo, sistemas de potencias no aterrados. Si el neutro del sistema de potencia está aterrado, la corriente de secuencia 0 fluye entre el neutro y tierra. Las mismas expresiones que son para las corrientes, las mismas expresiones son para los voltajes. Las mismas matrices exactamente igual. Normalmente en la literatura, que ustedes aquí hemos estado anotando, aquí ya no, aquí hemos estado notando que aquí en la fase A, expresamente, normalmente en la literatura se omite el sufijo A. Entonces vamos a decir que es la corriente de secuencia 0, corriente de secuencia positiva, corriente de secuencia negativa. Y que ya no escribimos explícitamente que es de la fase A, pero que se sobreentiende que corresponde a la fase A. Miren acá, veamos este ejemplo para terminar nuestra clase de componentes. Dice, obtener los componentes simétricos de un conjunto de corrientes desbalanceadas. Miren, la corriente de la fase A
tiene una magnitud de 1,6 y un ángulo de 25 grados. Lo vamos a dibujar más o menos. Entonces, 25 grados, más o menos será así, y supongamos que esto sea 1,6. Esta es la corriente IA. La corriente IB es 1 con ángulo de 180 grados. ¿Dónde está? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Cuál se verá? Esta. Entonces, la mitad más o menos de ese tamaño, 180 grados de la referencia, y esta es la corriente IB. Y la corriente IC es 0,9. ¿Esta será? Es 0,9 con ángulo 132. Aquí es 90 más 30, 120 por aquí, y 132 estará por aquí. Y este es IC. Completamente desfasadas en ángulo y en magnitud también tienen variaciones sustanciales. Por lo tanto, es un sistema completamente desequilibrado. Y entonces, a través de estos comandos, puedes encontrar los componentes simétricas. Entonces, metemos en la corriente de la fase A, 1,6 con ángulo 25, la fase B, 1 con ángulo 180, y la fase C, 0,9 con 132 grados. Y nos vamos al ejemplo 10.1. Entonces, le decimos que nos calcule a partir de los datos de las fases, que nos calcule las componentes simétricas. Y entonces lo corremos. Y entonces esta es la que nos calcula. Miren, este es nuestro sistemita que yo había dibujado. Este es el de la fase A, este es de la fase B, debe ser más grande. Este es el de la fase B, este es el de la fase C, con 132 grados. Y estos son sus valores de secuencia positiva. Miren, sistema equilibrado, 120 grados desfasados, la misma magnitud. Secuencia negativa, 120 grados desfasado cada fase, la misma magnitud, y las componentes de secuencia C. Y aquí los tenemos, ¿no? Aquí nos da una sola fase, componente de secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. El ejemplo 10.2 dice: los componentes simétricos de un conjunto de voltajes desbalanceados son el voltaje de secuencia 0, 0,6 con ángulo de 90 grados, voltaje de secuencia positiva,
1 con ángulo de 30 grados y de secuencia negativa con 0,8 con un ángulo de menos 30 grados. Dice, encontrar sus voltajes de fase a partir de estos datos de desequilibrio de las componentes simétricas. Ponemos el ejemplo 10.2. Entonces le voy a decir que a partir de los datos de secuencia me encuentro los datos de fase. Y lo corremos. Y pues a partir de los datos de secuencia que le hemos dado, nos encuentra este sistema completamente desequilibrado. De la fase A, de la fase B y de la fase C. Esto, vamos a ver, impedancia de las líneas de transmisión. Ya usted quiera. Esa es las impedancias de las cargas. Algunos datos importantes a considerar. Normalmente en las líneas de transmisión, casi siempre se toma que la impedancia de secuencia positiva es la misma que la impedancia de secuencia negativa, pero si la impedancia de secuencia cero es diferente en líneas de transmisión. Ustedes han debido ver en líneas cómo calcular sus datos de reactancias y de resistencias de las líneas de transmisión en función de la conexión, del tipo de conexión que tienen del tipo de configuración que tienen en la línea de transmisión. En este caso es la fase A viene por aquí, la fase B viene por aquí, la fase C viene por acá, entonces hay que calcular si es el equivalente. En otras podremos tener una configuración geométrica diferente, por ejemplo, que si va en poste, entonces aquí puede estar la fase A, aquí al centro puede estar la fase B, y en el otro extremo puede estar la fase C, ¿no? Esa es la configuración geométrica. O habrá otras configuraciones donde están la fase A, la fase B y la fase C. Se tiene otra configuración geométrica y por lo tanto hay que calcular sus datos de secuencias positivas, negativas y cero en función de la configuración que tiene. Aquí está la explicación, pero no vamos a verlo porque ustedes ya lo han visto. En máquinas sincrónicas ya sabemos que usamos los datos de reactancias subtransitorias, reactancias transitorias y las reactancias en estado permanente. En transformadores es un dato a tomar en cuenta dependiendo de la conexión que ya lo hemos visto en protecciones, que la configuración hace. Este ejemplo muy sencillo para verlo. También. Estas son las configuraciones del generador con carga, que también nos vamos a ver.
Es muy sencillo eso. Y entonces empezamos a ver la falla monofásica tierra, cómo calcularla si estamos con un generador, como el de la figura. Pues aquí tenemos un generador, que ustedes pueden apreciar. Es un generador que está aterrado a través de una impedancia. Está aterrado a tierra a través de una impedancia. No tiene carga, está simulado como un generador que está girando en vacío, que no tiene carga. Por eso las corrientes en las tres fases es cero. Pero si se sucede una falla en la fase A, entonces aquí va a haber una corriente que va a circular, una falla monofásica tierra, que va a circular hacia tierra a través de la impedancia de falla ZF. Suponer que ocurre una falla monofásica tierra en la fase A con una impedancia de falla ZF, como te había comentado. Si el generador está inicialmente sin carga, está girando en vacío, las condiciones de borde en el punto de falla, que va a ser igual al voltaje de la fase A, este voltaje aquí, este voltaje aquí, va a ser igual a ¿qué? A la corriente que está circulando por esta impedancia ZF. Y también, como el generador está girando en vacío, las corrientes en las otras fases son igual a cero. Si estoy viendo I, B y C igual a cero, las corrientes de las componentes simétricas nos va a dar de que la matriz de las componentes simétricas es igual a un tercio de la matriz inversa de A y va a ser igual a la matriz de las corrientes de fase. Saben que I, B e I, C son cero. Entonces, de la ecuación anterior, encontramos que IA 0 va a ser igual a que si multiplicamos, esto va a ser 1 por IA más 1 por 0 más 1 por 0, entonces queda que IA 0 es igual a IA1 y perdón, a IA, y IA1 va a ser igual a que a 1 por IA, porque las otras hacen 0 también, y IA2, esta, va a ser igual a 1 por IA, y las otras son 0. De tal forma que de aquí decimos que en una falla monofásica la corriente de secuencia 0 es igual a la corriente de secuencia positiva, es igual a la corriente de secuencia negativa, y es igual a que a un tercio de la corriente de fase. El voltaje de la fase A en las componentes simétricas va a ser igual al voltaje de la fase A, es igual al voltaje de la componente de secuencia 0, más el voltaje de secuencia positiva, más el voltaje de secuencia negativa. Si sustituimos esto en esta ecuación, vamos a tener que el voltaje en la fase A es igual a la FEM menos la impedancia de secuencia positiva menos la impedancia de secuencia negativa, menos la impedancia de secuencia cero, toda esta sumatoria que multiplica la corriente de secuencia cero. Entonces, nosotros sabemos que la impedancia de secuencia cero es igual a la impedancia ZS más 3 veces la impedancia de aterramiento. Acá vamos. ¿Dónde estaba? Aquí.
que la impedancia de secuencia 0 es la impedancia de la fuente más 3 veces la impedancia del aterrimiento. Si la sustituimos por VA de la 1055, vamos a tener que 3 veces, estamos reemplazando aquí, que 3 veces la impedancia de ZF, la impedancia de falla por la corriente de secuencia 0, es igual a la FEM, menos la sumatoria de las 3 secuencias, la impedancia de las 3 secuencias, que multiplica la corriente de secuencia 0. Eso significa que la corriente de secuencia 0, en un esquema para la falla monofásica tierra, es igual a que al voltaje prefalla en el generador, dividido entre las impedancias de secuencia positiva, las impedancias equivalentes, ¿no? Las impedancias de Thevenin. Las impedancias de secuencia positiva, las impedancias de secuencia negativa, más la impedancia de secuencia 0, más 3 veces la impedancia de falla. Y esta es la corriente de secuencia 0. Para encontrar la corriente de fase, como sacamos esa, sabemos que la corriente de fase es igual a ¿qué? Es igual a la corriente de secuencia 0 más la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. Y dijimos de que la corriente de secuencia 0 es igual a la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa. Esto lo dijimos aquí. Así reemplazamos aquí por esto que sea IA0 y esto que sea IA0. Entonces la corriente IA va a ser igual IA0 más IA0 más IA0, 3 veces IA0. Entonces, de ahí viene el 3 veces IA0. Reemplazamos aquí. Y entonces va a ser 3 veces el voltaje prefalla dividido entre las impedancias de Thevenin de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia 0 más 3 veces la impedancia de falla. Entonces, con esta fórmula calculamos las corrientes de falla monofásica. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Sus impedancias de secuencia positiva, impedancias de secuencia negativa, impedancias de secuencia 0. Si lo hiciéramos manualmente, como hicimos el primer ejercicio, tenemos que reducir el circuito para encontrar su impedancia de Thevenin desde el punto de falla hasta mirando desde el punto de falla hacia el circuito. Lo mismo tenemos que encontrar otras impedancias de equivalente, impedancias que vienen de secuencia negativa y también otra impedancia equivalente para la secuencia 0. Entonces, tenemos que tener 3 cálculos, 3 reducciones para encontrar las componentes de secuencia. Entonces, en definitiva, lo que hacemos, lo que nos dice este resultado, es que en la falla monofásica, las componentes de secuencia positiva están en serie con las componentes de secuencia negativa y están en serie con las componentes de secuencia 0. Y están en serie con la impedancia, 3 veces la impedancia de falla. Entonces, si tenemos una falla fase-fase, veamos acá, vamos a suponer que nuestra falla bifásica está entre la fase B y en la fase C.
Entonces la fase B va a aportar hacia la falla y la fase C va a aportar hacia la falla también. ¿Qué es lo que puedo decir de lo primero? Es que las corrientes I, B y C tienen sentido contrario, ¿no? Una va a subir, la otra va a bajar. Entonces, si hacemos Kirchhoff aquí en el nodo, vamos a decir que la corriente de IB más la corriente IC es igual a 0, ¿verdad? Porque se van a anular, y si después de aquí, que IB es igual a menos IC, que está en el lado contrario. Y el voltaje en la fase B menos el voltaje en la fase C va a ser igual a ¿qué? A la corriente que está circulando por la impedancia de falla ZF. Y como no está girando en vacío el generador, la corriente de IA es igual a 0. Entonces, si sustituimos aquí en nuestras matrices, vamos a tener que la matriz de las componentes simétricas es igual a 1/3 por la matriz A inversa, que es igual a IA, que es 0, la otra es IB, y la otra es IC, que es igual a menos IB. Entonces, si los multiplico, IA0 va a ser igual a IB menos IB, 0. IA1 va a ser igual a por IB más A cuadrado por IB. Entonces, voy a tener esto, que la IA0, la corriente de secuencia 0, es 0. ¿Por qué sale 0? Entonces, ¿qué hago? Para encontrar la corriente de secuencia 0, digo 1 por 0, 0. 1 por IB, IB. Más 1 por menos IB, menos IB. IB menos IB es igual a 0. Por lo tanto, la corriente IA0 es 0, ¿no? Y es lógico porque la falla no tiene contacto a tierra. En cambio, la IA1 va a ser 1 por 0, 0. A por IB más A cuadrado por menos IB. Y la IA1 va a ser 1/3 por A menos A cuadrado por IB. Y la corriente de secuencia negativa va a ser igual a 1 por 0, 0, más A cuadrado por IB, menos A por IB. Lo factoriza, va a ser esa es la secuencia 0. Si elimino de acá, voy a tener que la corriente de secuencia positiva es igual a menos la corriente de secuencia negativa. Y que los voltajes, que dijimos que eran estos, va a ser igual el voltaje B a cuadrado, si hacemos sus matrices, vamos a tener esto, que al final nos va a ser igual a la impedancia de falla por la corriente en la fase B. Si sustituimos, vamos a tener esta expresión, seguimos reduciendo, y lo que vamos a tener es que la corriente de secuencia positiva para una falla bifásica en las fases B y C va a ser igual a ¿qué? Al voltaje prefalla en la barra donde estoy calculando, dividido entre la impedancia de Thevenin de secuencia positiva más la impedancia de Thevenin de secuencia negativa más la impedancia de falla. Entonces, si a mí lo que me interesa es calcular las corrientes de fase, y entonces yo tengo aquí que mis corrientes de fase es igual a la matriz A
se multiplica a las componentes de secuencia, de las componentes simétricas. La componente de secuencia 0 es 0, y ahora lo hemos demostrado anteriormente. Luego tenemos aquí IA1, y esto es de la componente de secuencia positiva, y la componente de secuencia negativa, hemos dicho aquí, de que la componente negativa es menos la componente de secuencia positiva. Entonces, menos la componente de secuencia positiva. Entonces, si multiplicamos, la corriente IB va a ser igual a que 1 por 0, 0, más A cuadrado por IA1, y más A, o menos A por IA1. Factorizo, voy a poner esta, y que la corriente IB es igual a menos la corriente IC, que es igual a cuadrado menos A por IA1. De tal forma que si hago I cuadrado, A cuadrado menos A, voy a ver que es la I de 3, A cuadrado menos A, y la corriente de falla bifásica tierra va a ser igual a la corriente de secuencia positiva multiplicado por raíz de 3. ¿Qué significa eso? En una falla bifásica, tenemos que las componentes de secuencia positiva están en serie con las componentes de secuencia negativa y están en serie con la impedancia de falla. Y la última, la falla bifásica, es esta. Siempre vamos a asignar entre las fases B y C. Que las fases B y C se unen aquí, y hacen contacto a tierra a través de una impedancia ZF. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que IB más IC se va a sumar y va a ser la corriente IB más IC va a ser la corriente que pasa por la impedancia ZF. Entonces podemos decir que el voltaje en la barra B y en la fase, o en la barra, en la fase B o en la fase C va a ser igual a ZF por la corriente que fluye por ZF, que es IB más IC. La corriente en la fase A es 0, y los voltajes en la fase B, esto sacamos de las componentes simétricas, pero como el voltaje en la fase B es igual al voltaje en la fase C, podemos decir que el voltaje de secuencia positiva es igual al voltaje de secuencia negativa. Si sustituimos en componentes simétricas todo eso, vamos a llegar a que el voltaje en la fase B es 3 veces la impedancia de falla por la corriente de secuencia 0. Y obviamente hay corriente de secuencia 0 porque la falla a tierra. Y entonces podemos decir de que 3 veces la impedancia, el voltaje en la fase B es igual al voltaje en la fase A de secuencia 0 más el voltaje en la fase B de secuencia positiva, de la fase A de secuencia positiva más el voltaje en la fase A de secuencia negativa. Estamos reemplazando por estos dos componentes de acá. Y entonces si operamos vamos a decir que va a ser igual al voltaje de secuencia 0 menos el voltaje de secuencia 1. Y si sustituimos esos datos en las componentes simétricas, vamos a tener que la corriente de secuencia 0 de la fase A es igual a menos la FEM o el voltaje en la fase A, menos la impedancia de secuencia positiva por la corriente en la fase A de secuencia positiva, dividido entre la impedancia de secuencia 0 más 3 veces la impedancia de falla. Lo propio calculamos para la corriente de secuencia negativa y también para la corriente de secuencia 0. Entonces, la corriente
Las ecuaciones 1086, la corriente de secuencia 0, la corriente 1087, la secuencia negativa, y la 1088, la secuencia positiva, se presentan conectando la red de secuencia positiva en paralelo con las redes de secuencias negativa y 0. Entonces, para encontrar, entonces aquí tenemos que la red de secuencia negativa está en paralelo con la red de secuencia 0 y que estas dos están en serie con la impedancia con la red de secuencia positiva. Pues una vez que hemos encontrado las tres componentes simétricas, de componentes de secuencia 0, positiva y negativa, decimos que la corriente de falla total es igual a la corriente de la fase B más la corriente de fase IC, y esta va a ser igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. Y entonces, ya con eso, ya estamos listos para calcular. Entonces, si se acuerdan, creo que no sé si en el ejemplo, no, en esta no. No. Entonces, la siguiente clase, me estaba confundiendo con protecciones. La siguiente clase, vamos a empezar a calcular las corrientes desequilibradas para seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ya sabemos cuáles son, digamos, las fórmulas, las lógicas para ir solucionando las fallas y encontrando los resultados para las fallas desequilibradas. ¿Alguna pregunta? Ninguna, como siempre, así que mañana vayan a votar, muchachos, y en la noche nos enteraremos quién va a ser nuestro nuevo presidente. Chao, nos vemos, buen fin de semana.